Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo programa de Palabra de Doctor aquí en WAP TV 21.1. En el día de hoy tenemos a un invitado espectacular. Él es otorrinolaringólogo, especialista en todo lo que es nariz, oído, trabaja en Clínica Los Andes y nos va a acompañar hoy día para que podamos hablar principalmente de lo que son trastornos del sueño. Démosle la bienvenida con un fuerte abrazo al doctor Lorenzo Tapia. Muy bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, muchas gracias. Lorenzo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Palabra de Doctor y queremos sacarte un poco el jugo. Sabemos que muchos de ustedes, amigos, sufren de estos trastornos del sueño, es decir, que muchas veces sienten que respiran por la boca, que tienen obstrucción nasal, que eso es muy distinto de lo que es la apnea del sueño, que ese es otro capítulo que lo vamos a tratar en otro momento. Hoy día vamos a hablar principalmente de los trastornos del sueño y cómo esto se ve involucrado en lo que son las obstrucciones nasales. Por lo tanto, partamos con la primera pregunta. ¿Qué es lo que se define o cómo uno como paciente se da cuenta que tiene un trastorno del sueño? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que de la cantidad de tiempo que pasamos en la casa, de las 12 horas idealmente, 7 o 8 pasamos en la cama, idealmente durmiendo. Y ese sueño, esas 8 horas que tú estás en tu cama, debería ser un sueño reparador. Es decir, tú te acuestas con el cansancio de la actividad del día y deberías despertar descansado. Bien. Un porcentaje enorme de pacientes, un 80% no es así. Entonces la primera señal es decir, ¿por qué si yo dormí supuestamente 6 horas, 7 horas, estoy cansado? Y eso, y para que le digamos a ustedes, amigos, muchas veces uno puede despertar cansado, pero esto no es algo aleatorio o no es algo que ocurre solo en una oportunidad, no por el hecho que uno un día despierte cansado o que sienta que durmió mal por otros hechos, significa que va a tener trastornos del sueño. Esto es algo que va siendo acumulativo y que se repite. Va siendo reiterativo y uno como paciente o como persona natural dice, siempre busca una justificación. Sí, claro. El trabajo, el estrés, tengo niños chicos, hice deporte, comí tarde, etcétera, etcétera. Entonces, siempre uno como que se justifica porque lo asume como una condición normal. Y como es frecuente, inclusive tú lo conversas, oye, sí, a mí también me pasa, entonces, cuando es muy frecuente se generaliza y se hace como habitual. Pero, por supuesto, cuando uno tiene un trastorno del sueño, que muchas veces se manifiesta por el hecho de despertar cansado, durante el día, en el deporte y en la forma de amanecer tienen que haber otros signos o otras sensaciones que el paciente tiene que se va a dar cuenta. A ver, cuando uno duerme mal, que puede dormir 12 horas y no tener un sueño reparador, porque hay muchos pacientes que nos dicen, no doctor, yo duermo bien, inclusive me va a creer que yo puedo dormir 12, 14 horas perfectamente. Lo normal es que uno debería dormir 7 a 8 horas y no más de eso. Cuando uno duerme mal, hay una serie de consecuencias que se dan en la vigilia, al despertar. Y estas consecuencias son súper cotidianas, ya dijimos el cansancio, irritabilidad, mal rendimiento laboral, trastornos de humor. O sea, una persona anda como si no hubiera dormido o como cuando dicen como que andáis con la caña. Exacto. O sea, lo que yo le digo a mis pacientes, cuando usted tiene un trastorno del sueño y tiene un cuadro de apnea que después lo vamos a tocar tangencialmente, es como que a usted lo hubiesen despertado 7 veces en la noche, lo hubiesen levantado y le digo, duerma de nuevo, levántese, duerma de nuevo. Uno despierta, como decimos en el sur, apaleado. Entonces despierta con poca energía, despierta irritable, le cuesta conectarse, le cuesta concentrarse. Estás cansado. Y la repercusión de un trastorno del sueño es muy distinta a un paciente sobre los 60 años o a un paciente de 24 o 25 años. La consecuencia es muy distinta. A un chico universitario le va a traer trastornos cognitivos, a la edad mía me va a traer hipertensión, me va a traer arritmia en la noche, me va a traer... Pero por supuesto que las causas que uno va a tener de este trastorno del sueño cuando joven son distintas a las causas
que aparecen en un adulto. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles serían, para que le contemos a todos nuestros amigos, cuáles serían las principales causas de este trastorno del sueño en una persona joven? O sea, imagínate que tu amiga universitaria, que estás sintiendo que estás despertando cansado, que estás sintiendo que estás irritable, que no rindes, que no tienes mucho ánimo, que andas como obnubilado, que esto se va acrecentando en el tiempo. ¿Cuáles serían las principales causas? A ver, hagamos dos grupos. Hagamos un grupo de pacientes jóvenes, estudiantes de enseñanza media, estudiantes universitarios, para no irnos a la patología de niños, y un grupo de adulto mayor. Lo primero que uno puede pensar en un paciente joven es ver qué actividad está realizando. ¿Hace actividad física? No hace actividad física. La alimentación, ¿a qué hora se alimenta? Fuma, bebe, carrete que es frecuente, y lo que ocurre, el trastorno principal, es por obstrucción del paso del aire en las vías respiratorias. Ese es el origen del problema. Esto que acaba de decir Lorenzo es fundamental, porque acaba de descartar otras posibilidades que también te pueden hacer dormir mal y que tenemos que sacarlas de la ecuación. Como por ejemplo, si yo me acuesto inmediatamente después de comer, puedo tener reflujo que no me deja dormir bien. Por otro lado, si es que yo me fui de fiesta y tomé, eso también me va a hacer dormir mal. Si es que yo tengo problemas para hacer deporte porque no me entra el aire, se fijan, hay muchísimas causas. Por eso es fundamental que el especialista pueda ir dilucidando para poder llegar a lo que realmente nos compete, que es la obstrucción nasal. Entonces, lo clave ahí cuando los pacientes consultan, vamos a este grupo joven, es la anamnesis. La historia es súper importante. Entonces, no es lo mismo enfrentarme a un muchacho de 1,70 m con 78 kilos o un muchacho de 1,70 m con 110 kilos. O sea, el factor obesidad es fundamental. Y habitualmente y lamentablemente, en la mayoría de los casos, la obesidad va de la mano de sedentarismo, va de la mano de mala alimentación, va de la mano de consumo de alcohol, va de la mano de una serie de factores que hacen que este paciente sea mucho más difícil rescatarlo, sea mucho más difícil tratarlo, porque tiene que ver con los hábitos. Y los hábitos no se operan. Y los hábitos no se recuperan con medicamentos. Los hábitos son un estilo de vida que el paciente tiene que sentir que debe cambiar si quiere mejorar su higiene del sueño. Y aquí viene un tema sumamente importante, de que cuando ustedes, papás, mamás, o ustedes mismos, ven que han subido mucho de peso, se dan cuenta que están con un mal dormir, y eso es lo que primero les llama la atención y lo que les gatilla, está súper bien que vayan a ver a un especialista como el doctor Tapia otorrino, pero el doctor Tapia lo que va a hacer es derivarlos a un equipo de cirugía bariátrica, porque como él dice, lo importante en este caso primero es bajar de peso, y junto con bajar de peso, cambiar tus hábitos, porque tus hábitos son los que te llevaron a esta enfermedad, y esta enfermedad es la que te va a producir lo que se llama el síndrome metabólico, que es lo que va a corregir esta cirugía para bajar de peso, que es, recuerden, hígado graso, hipertensión, trastornos del azúcar, dislipidemia. Por lo tanto, la obesidad no es un tema estético, es un tema de salud, que muchas veces la gente, cuando todos tienen el mismo estilo de vida poco saludable y todos en la casa están acostumbrados a ser gorditos, puede ser que ninguno se dé cuenta de lo que están viviendo y que les llame la atención o les gatille la consulta esto del mal dormir. Por eso es fundamental siempre ir a un médico que sea un especialista certificado y que éticamente los derive a donde corresponde. Entonces tenemos, la edad es fundamental, peso fundamental, hábitos muy importante. Obviamente vamos a descartar patologías de base, porque si un paciente tiene hipotiroidismo va a tener tendencia a la obesidad. Entonces es un estudio que se hace primero general, un barrido general con examen, y después un poco más específico. Si no hay patología de base, nosotros tenemos que inmediatamente sospechar en un paciente que no es obeso, o en un paciente obeso también, que hay un sitio de obstrucción que impide el paso del aire, porque ese es el origen del problema. O sea que el origen no es otro. Hay un sitio de obstrucción en la mayoría de los pacientes, porque entremos de lleno a la apnea. La apnea es pausa respiratoria. Que es diferente. Que es
Claro, es un trastorno del sueño que se manifiesta de esa forma, que es el cese de la respiración. ¿Y quién hace el diagnóstico? La pareja, inicialmente, no la hace uno. La pareja inclusive obliga a que hagan la consulta en el especialista, porque se asustan. Se asustan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque deja de respirar. Exactamente. Que no es otra cosa de dejar respirar. Y dentro de estas apneas, de esto de dejar respirar, hay dos principales causas: la apnea obstructiva, que se llama apnea periférica, y la apnea central. Lo vamos a hacer súper resumido, súper claro. La apnea obstructiva, hay un sitio de obstrucción, como dice la definición, que impide el paso del aire, desde la nariz hasta la faringe. La apnea central es otro trastorno que el cerebro tiene alguna alteración para mandar la información a la musculatura que regula la respiración. Y no respira. Que son casos más excepcionales, que de nosotros deberíamos enfocarlo si queremos educar a los que nos están escuchando, principalmente lo que es apnea obstructiva. Y dentro de la apnea obstructiva, como yo siempre le digo a mis pacientes, tenemos que partir desde donde entra el aire hasta donde debe llegar. Es decir, la puerta de entrada de la casa es la nariz y el patio donde tiene que llegar el aire son nuestros bronquios. Y todos, independiente que sea apnea obstructiva, central, obstrucción de la vía aérea, tú como paciente lo puedes evidenciar por lo que estábamos conversando: despertar cansado, sientes que estás mucho más irritable, etc. Y obviamente si es que tengo a alguien que me ve, que puede ser un papá, una mamá o tu pareja, y ves que tienes pausas, eso ya es otro tema, que es la apnea del sueño, que eso lo trataremos en otro capítulo, pero sigamos. Es importante también que hay otras sintomatologías que pueden evidenciarse en el sueño que no son tan exageradas como las pausas respiratorias, que son los micro despertares. Estos pacientes que se dan vuelta para allá, que se dan vuelta para acá, que despiertan, que tosen, que... En definitiva, yo les explico a mis pacientes que lo que hace el cerebro es muy inteligente y nos protege. Lo que hace el cerebro es despertarnos. Porque como tenemos una obstrucción respiratoria, nos baja la oxigenación, el cerebro dice, está oxigenando menos de lo que necesita este señor para vivir. Y te despierte para lograr un tono muscular que te permita retomar la respiración. Te trata de poner un poquito en vigilia, no en esta hipotonía que te produce el sueño. Y eso es lo que hace que tú no logres tener ciclos profundos de sueño, y por eso tienes esa sensación, como tú bien describías, de que te despertaran muchas veces en la noche, y ese despertar como apaleado, donde no lograste descansar porque no lograste entrar a tus ciclos profundos. Exacto. Ahora, cuando ustedes mismos como espectadores deben estar pensando, yo tengo eso. En mayor o menor cuantía, sin duda que el 80% de los que nos están escuchando lo tienen. No se trata que vamos a tener que intervenir 80% de la población, pero sí se trata que esa población se acerque a los centros especializados y se haga una evaluación. Porque la evaluación va a permitir descartar patologías generales que pueda tener el paciente, intervenir a través de su hábito alimenticio y hábitos de tabaco, alcohol, higiene del sueño. Estilo de vida. O ir de lleno a hacer exámenes que nos van a orientar dónde está él o los sitios de obstrucción que cuando son importantes terminan en una cirugía que puede ir de una cirugía de tabique nasal, puede ser una cirugía de amígdala, de faringe. Porque muchas veces la evaluación, que es lo que nosotros llamamos la anamnesis, que es la historia que nos va a orientar inmediatamente hacia qué exámenes tenemos que tomar, qué es lo que tenemos que pensar, porque no hay que olvidar que en la historia, en la anamnesis, que es como nosotros los médicos decimos, tenemos que ver antecedentes familiares, componentes genéticos, enfermedades hereditarias. Es súper importante cuando están acompañados de otros familiares directos, porque uno puede ver, porque muchas de estas cosas son estilos de vida que se van produciendo y se van repitiendo en los mismos pacientes. Pero cuando el paciente es evaluado, que parte con la conversación, poder ver qué es lo que está ocurriendo, después viene el examen físico, de lo que vamos a conversar al tiro, y los exámenes, porque puede ser que uno tenga una obstrucción nasal, por ejemplo, y además tenga
diabetes, hipotiroidismo, cosas que te hagan subir de peso. Y una cosa no va a implicar la otra, sino que necesitamos un manejo multidisciplinario, es decir, varias especialidades que nos van a ayudar a poder darle el mejor tratamiento. ¿Y qué es lo que uno buscaría en el examen físico? Mira, en esto, principalmente para los otorrinos es súper difícil esto que se puso de moda, que es la telemedicina. Es complejo porque, oye, doctor, me duele el oído. No me puede mostrar el oído por las cámaras. Pero fíjate que la apnea, la obstrucción nasal y el trastorno del sueño es algo que la anamnesis te da el 80% de la orientación de lo que tú debes hacer. Fantástico. Porque con la conversación del paciente tú te das cuenta dónde están los principales problemas, además de las patologías que pueda tener. Entonces uno hace una muy buena anamnesis, se toma el tiempo para conversar con su paciente, hace un barrido con exámenes generales para descartar las patologías de diabetes, hipertensión. Todo lo que hemos conversado. Lo que hemos conversado. Y posteriormente es un examen físico. El examen físico va desde la fase del paciente. Es decir, cómo se ve el paciente. Cómo se ve el paciente. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, retrougnatia, su perita hacia atrás. Es decir, la perita para atrás, claro. Eso significa que si tenemos un tubo respiratorio y tenemos la perita para atrás, el tubo respiratorio lo vamos a obstruir. Exacto. Una de las principales patologías, y no porque sea otorrino, es la desviación septal. Nosotros tenemos acá en las fosas nasales un tabique, que si ese tabique está desviado... Mira, ¿perdón? Lorenzo, ahí estamos viendo ese aparatito que muchos pacientes se preguntan qué es lo que es. Claro. Ese ya es como la etapa final del tratamiento, es cuando ya hemos tratado todo, hemos operado todo y no nos da resultado. Y ese aparatito ahí se ve bastante tierno, pero créanme que no es tan tierno manejarlo. Muchos de esos aparatitos terminan en el velador. Son incómodos, son sonoros. Sequedad. Y no es tan romántico tampoco como se ve ahí el señor mirando a su pareja como duerme, digamos. Sí, él está contento porque probablemente no ronca, porque probablemente no se mueve y lo permite dormir a él. Pero yo siempre digo a mis pacientes, hagamos todo lo posible por no llegar a un aparato, porque ya dormir con pijama cuesta. Imagínate ponerte una máscara que te mete aire a presión. No es complejo. Es complejo. Si ustedes quieren hacer una pequeña prueba, es muy similar a que si tienen un ventilador, cuando uno muchas veces se pone frente a un ventilador, imagínense eso por 15 o por 20, sin que uno tenga la posibilidad de poder cortarlo, sino que uno tiene que adaptarse a la frecuencia de entrada del aire y de salida del aire. Es sumamente importante poder adaptarse y por eso muchas veces cuesta. Un mensaje para los que ya somos mayores: el trastorno del sueño y la apnea provoca, bueno, el estudio, cuando uno ya vamos a ordenarnos, vamos a hacer la anamnesis, vamos a hacer el examen físico, vamos a ver la nariz, vamos a ver la faringe, vamos a ver la arquitectura facial, existen exámenes aparte de lo que uno hace físicamente. Existe la nasofibroscopía, que es una camarita que entra por acá, ¿no es cierto?, y ve los sitios de obstrucción. Es una camarita muy fina. Es un tallarín. Casi como un tallarín. Exacto. Así que no molesta, no duele nada. Ahora ahí se genera un problema que está ya medianamente resuelto hoy en día. Que yo te hago a ti el examen, te miro y te digo, aquí tienes un sitio de obstrucción o tienes muy poco sitio de obstrucción. Pero tú estás despierto, sentado, con tono muscular, mirando, asustado por el examen. No tenía o no tiene mucha validez. Hoy día los exámenes han ido mejorando y tenemos la posibilidad de inducir el sueño y lo más cercano posible a un sueño fisiológico, ir a visualizar con el paciente dónde tiene sitio de obstrucción, evaluar su ronquido, que se hace un examen ya en clínica y que te permite tener una sitio de obstrucción más certero si es que toma la decisión de ir a intervenir a estos pacientes, de ir a operar. Además, existe otro detalle que es fundamental. Muchas veces el otorrino con este examen, al ir a ver la nariz, al ir a ver hacia atrás por la faringe, llega justo a la epiglotis o justo a la entrada donde están las cuerdas vocales. Y muchas veces ustedes se dan cuenta que hay irritación. Y esa irritación que puede producir un mal dormir, que puede producir muchas veces alteraciones de la voz, es por un reflujo que no está tratado y que el paciente no se había dado cuenta. Por eso no es inhabitual que el otorrino en su estudio determine que esto debe ser manejado por un gastroenterólogo. Exacto. O sea, esto es multidisciplinario, sí o sí. Siempre. Nutricionista, psicólogo, gastroenterólogo,
cirugía bariátrica, otorrino, neurólogo. No dejemos fuera a los neurólogos porque hay una serie de trastornos neurológicos también están. Y lamentablemente nosotros cometemos errores porque nosotros como paciente, digamos, en el sentido que si yo pudiera preguntarle ahora a ustedes y decirle, descríbame qué hace las 2 horas antes de dormir, le aseguro que el 90% de ustedes se equivocan en lo que hacen. Nos equivocamos porque también uno lo hace. ¿A qué horas comió? ¿Qué comió? ¿A qué hora se tomó el pisco sour? ¿A qué hora se fumó el último cigarrito? ¿Hizo deporte? Porque uno cree que hacer deporte antes de acostar es un error. En fin, una serie de cosas que nosotros hacemos y hoy día con los medios audiovisuales se quedan viendo Netflix, se quedan en el celular y eso genera una activación cerebral que nos juega en contra. Cambios de hábito, higiene del sueño, que fue una palabra clave. Entonces yo a mis pacientes siempre les digo, partamos de lo más simple, de lo que tiene menor costo, que es lo más difícil de hacer en todo caso, y de ahí entramos a estudios de imagenológicos, estudios de nasofibroscopía, y de ahí nos planteamos cirugía, y de ahí, salvo que al examen me aparezca, no sé, una obstrucción nasal evidente, que voy a ir a corregir y no voy a estar esperando que el paciente haga toda una higiene del sueño si yo sé que el paciente no puede respirar por la nariz y va a tener que abrir la boca. Y aquí hay otro tema que es fundamental, que yo sé que todos ustedes están esperando, de que muchas veces cuando uno tiene una desviación del tabique nasal, es decir, cuando tengo una obstrucción nasal dada por la desviación del tabique, eso hay que operarlo. Y esa cirugía tiene cobertura de la CISAPRE y de los seguros de salud. Y muchas veces cuando los pacientes, ustedes van a hacerse esa cirugía, podemos trabajar en equipo y aprovechamos de resolver los dos temas, lo que se llama la parte funcional, donde el doctor Tapia se encarga de que el paciente quede respirando perfecto, y nosotros desde el punto de vista de cirugía plástica podemos ayudar a que además te veas como te gustaría verte. ¿Cuáles son los casos o qué exámenes uno necesitaría como para poder decir, oye, esta es una obstrucción y esta obstrucción es reconstructiva funcional más que estética? Yo a mis pacientes se los explico con situaciones simples. Le digo, mira, cuando tú estás resfriado, ¿duermes bien o duermes mal? ¿Alguien duerme bien cuando está resfriado? Nadie. ¿Y por qué? Porque tiene obstrucción nasal. Está obstruido. Porque tiene obstrucción nasal. Entonces la obstrucción nasal es fundamental para dormir bien. Hay un gran porcentaje de pacientes que tienen el tabique desviado, lo cual no quiere decir que todos esos pacientes duermen mal y que hay que operarlo. Entonces, eso está estandarizado y se dijo lo siguiente: el diagnóstico es clínico, con imágenes y con un examen funcional. Es decir, yo evalúo a mi paciente y digo, tiene obstrucción nasal, señor, usted respira mal, ¿cierto? Sí, doctor, respiro mal. Hasta ahí llegamos nosotros como médico y como paciente. Como esto tiene un código para ISAPRE y FONASA, es decir, tiene que estar validado para que puedan hacer los reembolsos, a mí me obligan, y es bueno que así sea para transparentar. Debe ser así. Me parece fantástico que así sea, hacer 2 exámenes y demostrar, primero, con imágenes que tiene desviación septal, y un examen funcional que se llama rinomanometría, que dice, señor, usted respira mal. Pero no solo termina ahí. Dice, señor, usted respira mal porque tiene una obstrucción mecánica. Si tiene obstrucción mecánica, no hay inhalador ni medicamento que le permita respirar. O sea, señor, usted con estos 2 exámenes se tiene que operar. Su ISAPRE o sistema previsional y seguro le tiene que cubrir porque usted tiene una patología que lo tiene en riesgo, que lo puede llevar a otras complicaciones que ya por el mal dormir. Y aquí para explicarle un poco, primero, la consulta al otorrino, fundamental que sea el especialista. Segundo, la anamnesia, es decir, la historia clínica, esta conversación tan importante que nos va a permitir poder dilucidar qué es lo que está acompañando este problema. Y los exámenes que son objetivos y que nos van a ayudar a confirmar. El escáner o la tomografía axial computada, que es este examen que nos va a permitir poder ver cómo está el septo, cómo está esta zona que divide las fosas nasales y si es que hay alguna desviación y en qué zona está. Pero como dice el doctor Tapia, esta desviación no es sine qua non de obstrucción y por eso la rinomanometría nos va a permitir ver si es
obstrucción alérgica o si es obstrucción mecánica, que eso significa que efectivamente esa desviación que estamos viendo en la imagen es la que está generando la falta de paso de aire. Porque sin esto, muchas veces el paciente puede operarse y decir, doctor, sigo sin poder respirar bien. Y eso puede ser porque tú tenías un componente funcional, un componente alérgico que no se trató, no se vio, no se diagnosticó y el paciente sigue con su mismo problema que no está tratado. Por lo tanto, es fundamental que tu otorrino siga todos estos pasos. Y cuéntanos un poco cómo es la cirugía, porque ya todos nuestros amigos se están imaginando cómo me vería yo con la nariz un poquito más derecha, qué es lo que uno puede hacer ahí, es doloroso. Yo me imagino muchas veces que si me mueven los huesitos de la nariz, obviamente que uno se imagina que eso va a molestar. Mira, la cirugía es bastante tolerada por los pacientes. Es una cirugía que hoy día se llama cirugía mayor ambulatoria, es decir, no se quedan hospitalizados. Es una cirugía que, en el caso de la septoplastía, estamos hablando que no hay ninguna corte externo, salvo que se vayan a hacer alguna modificación estética. Ya no usamos tapones. La gran mayoría de los otorrinos, en lo personal, yo hace ya 10 años que me dedico a cirugía nasal, hace mucho tiempo que dejé de usar tapones, por lo tanto el paciente sale desde su postoperado respirando relativamente bien, obviamente un poco congestionado. Eso es fantástico. Al otro día levantado, yo soy súper estricto con los universitarios, les digo, tú te vas a clase en 3 días, porque no tiene ni un sentido estar en la casa mirando tele. Sí, claro. Entonces es una cirugía que tiene muchos beneficios para quien cumpla con los criterios de indicación y muy bien tolerada. Dolor es muy escaso. Inclusive aunque uno intervenga los huesos, aunque tenga que hacer fracturas para modificar la pirámide y mejorar una válvula nasal que puede estar alterada por una desviación, ese hueso no duele, que como podría ser una fractura de hueso de antebrazo. Que uno se imagina que dolería. ¿Por qué no duele? Porque cuando uno se fractura el brazo, mueve la mano, mueve los músculos. La nariz no hay cómo moverla, no hay caso. Y si uno mueve la cabeza, la nariz acompaña a la cabeza, por lo tanto no se mueve. Dolor cercano a cero. Entonces ya sabemos, amigos, que esta es la parte que todos estábamos esperando. Tu obstrucción nasal, tu mal dormir puede ser por una desviación del tabique y puede ser que termines en nuestras manos operándote y quedando con una nariz preciosa, despertando después de un dormir en una cirugía poco molesta, ambulatoria y la mayoría de las veces cubierta por tu seguro de salud o tu ISAPRE. Queremos darle las gracias a Lorenzo, muchas gracias por todas estas explicaciones, ha sido sumamente claro. Así que ya sabes, amigo, si es que estás durmiendo mal, si es que despiertas muy cansado, debes ir al otorrino y eso va a mejorar. Palabra de doctor. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.